Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo abordando un tema hermoso, espectro autista, y para eso le doy la más cordial bienvenida a nuestras invitadas y nuestro invitado a nombre de Rocío López Ruelas, quien es por supuesto la titular de este espacio. Así que voy a comenzar con María Senyace Flores Aceves, de Dirección de Centros de Inclusión del DIF Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer acompañarte. Gracias. Mireya Cruz Sosa, encargada de evaluación y diagnóstico del Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual, también del DIF Guadalajara. Bienvenida. Muchas gracias. Erendira Cuevas, directora general de Faro de Alejandría, comunidad especializada en autismo, asociación civil. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias, muy bien. Y también agradezco mucho a María Fernanda Martínez Gallardo Padilla, maestra de Blues Centro Terapéutico, coordinadora. Sí, gracias por la invitación. Y te acompaña también quien es coordinadora de este centro terapéutico, Lidier Montserrat Godínez Sandoval. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Carlos Eduardo Núñez, director del Centro de Autismo del DIF Zapopan. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento de estar acá. Para no discriminarte, porque son muchas mujeres, ¿es el primer centro público de autismo que tiene Jalisco? Es correcto, sí. ¿Cuántas personas recibes? Este año cumple 15 años de existencia y actualmente atendemos aproximadamente a 150 familias en 2 turnos, de lunes a sábado. Bien, ¿y hay capacidad para más o cómo están? Esa es nuestra capacidad máxima. Tenemos ya planes de crecimiento, está en construcción un segundo centro de autismo, el cual podrá albergar una capacidad un poco mayor, y con esos 2 centros, aunque la labor sigue siendo insuficiente, pero podremos brindar una mayor cobertura para todas las familias que ahorita se encuentran en lista de espera. Yo comencé precisamente con eso, porque es un tema muy importante, ¿no? Pero, y si nos vamos a qué es el autismo, Sen, ¿qué nos dirías? Muy bien, pues bueno, hoy por hoy hablamos de una condición del neurodesarrollo caracterizada por presentar peculiaridades y dificultades en algunas áreas, como es la comunicación, la socialización, la integración sensorial y pues bueno, la inflexibilidad del proceso de pensamiento. Y justo lo decimos así como una condición y peculiaridades porque habrá personas que tengan mayor o menor reto en las diferentes áreas que acabo de mencionar, y por eso es súper importante que podamos en un primer momento diagnosticar para brindar la atención terapéutica necesaria para cada persona. Cuando están diagnosticando todas ustedes dentro de estos institutos, ¿cuáles son las principales características de una persona que dices tú, sí, y tu nivel dentro del espectro es tal? Igual si me platicas, Mireya. Bueno, esto está también muy relacionado con los manuales diagnósticos. Realmente cuando se hace el diagnóstico es muy importante acudir a un profesional que esté capacitado, certificado en pruebas psicométricas y en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico del autismo, ¿sí? Porque muchas veces existen instrumentos que son instrumentos de primer contacto y con eso se hace el diagnóstico. Entonces hay que tener un manual diagnóstico, hay que basarse en características específicas, pero como lo mencionaba Sen, de las principales características que nos marcan los manuales son los comportamientos restringidos y repetitivos y las dificultades en la socialización, que son características muy específicas que también se tienen que identificar a ojo clínico. Sí, una parte muy importante dentro del diagnóstico es la experiencia de quien evalúa, porque hay muchos signos y síntomas parecidos a otras condiciones, sobre todo con trastorno por déficit de atención y con algunas enfermedades. Entonces ahí sí hay que ir a ese discernimiento muy puntual, que en ocasiones la parte más rica es el expertise. ¿Ah? Justo en ocasiones recibimos diagnósticos pues creo que muy a la ligera, ¿no? En donde dice el neurólogo o el psicólogo, independientemente de quién diagnostique, bueno, anda de puntitas o aletea, es autismo. Y entonces no podemos decir que por una sola conducta ya se presenta el diagnóstico. Por eso, como decía Mireya, es muy importante que quien diagnostique tenga el ojo clínico y que posea también de instrumentos para medir esas conductas y que al final determinemos si en efecto se trata de trastorno del espectro autista o se trata de otra condición del neurodesarrollo, que hoy por hoy pues las neurodivergencias, pues ¿qué nos necesita? Bueno, un diagnóstico oportuno con un tratamiento oportuno para poder realmente apoyar a la condición. Luego pasa que tenemos chicos que tienen, no sé, diagnóstico de síndrome de Rett
y que justo les dan diagnóstico de autismo, y el síndrome de Rett viene acompañado de epilepsia, y entonces no reciben tratamiento farmacológico porque se dice que es autismo nada más, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones creo que es muy importante pues hablarlas y que la población sepa que un diagnóstico diferencial debe de ser con su psicometría, con el profesional que se dedique a esto, para poder derivar a la atención especializada que necesite. ¿Y qué dice Blue? Porque yo de repente cuando leo así, ¿no? Blue, me acuerdo de las pistas, ¿no? Y es que estamos hablando de manera muy importante en una condición que impacta en la niñez y que, ojo, perdemos muchas veces de vista al adulto, ¿no? Claro. Pero sí estamos muy relacionados con la niñez. ¿Qué dice Blue? Sí, la verdad es que, bueno, sí hay personas adultas dentro del espectro, claro que las hay, pero ahorita la identificación primordial es en la infancia, ¿no? Algo bien importante es que no hay ninguna prueba biológica como tal que nos ayude a identificar que es autismo, ¿no? No puedo mandar a hacer un examen genético ni un examen de sangre. O sea, todo realmente es mucho basarnos en observar lo conductual, corroborarlo con los manuales y ver que es la presencia del trastorno del espectro autista. Y algo bien complejo es que de repente son síntomas que pueden tomarse como de forma muy subjetiva, ¿no? De repente pequeños que no hablan, pero de repente no se le da la importancia porque es que el tío fulano no habló hasta los 5 años, dale chance. O es que le tocó pandemia, no socializó mucho, denle chance. Y ese tiempo que perdemos es importantísimo. Entonces, realmente es importante como sociedad, como padres de familias, como maestros en las escuelas, como doctores, como sí estar bien alertas, y más vale ante cualquier sospecha ir a una evaluación profesional para poder corroborarlo, porque son etapas muy valiosas en las que realmente podemos brindarle muchas herramientas que le van a ayudar a su desarrollo posterior. ¿Qué hacen en Blue para hacer esa detección oportuna? Bueno, nosotros la verdad trabajamos desde que los niñitos llegan, desde los 18 meses, ya existen rasgos bien definidos en casos severos. ¿Qué se puede presentar nada más para Por ejemplo, una de las cuestiones que más nos reportan los papás es no logro mantener contacto visual. A los 18 meses. Sí, le sonrío y no me regresa la sonrisa. Le hablamos y parece no escuchar. A veces es muy importante primero acudir con el pediatra y descartar cualquier situación orgánica, por ejemplo, algún problema auditivo o alguna situación que tenga que ver con alguna lesión a nivel cerebral, y posteriormente, descartado eso, normalmente llegan con nosotros y ya se puede hacer un diagnóstico. Es muy importante también esto que comentabas de los adultos, porque ahorita con tanta información nos han llegado muchísimas personas, no sé, arriba de los 30 años, que me dicen, híjole, yo necesito hacerme un diagnóstico porque estoy seguro que estoy dentro del espectro. La he pasado muy mal toda mi vida sabiendo que algo no era de la forma en que yo creía. ¿Qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, nos dicen, me cuesta muchísimo trabajo entender la socialización, entender por qué la gente de repente se dirige a otras personas de esa manera. Me cuesta mucho trabajo entender por qué la gente, incluso nos han dicho, por qué la gente dice mentiras. ¿Por qué la gente usa el sarcasmo? No lo entiendo. Incluso personas que dentro de su mismo matrimonio han tenido problemas de pareja, porque está esta situación, no hay un diagnóstico y les cuesta mucho trabajo comprender qué es lo que ha estado pasando a lo largo de su vida. Cuando son pequeños, definitivamente estas situaciones son más sencillas, por decirlo de alguna manera, de abordar en la parte terapéutica, porque apenas estamos iniciando las fases de madurez, de desarrollo. En cambio, en un adulto, siempre que llegan con nosotros le decimos, ¿cuál es tu objetivo de obtener el diagnóstico? ¿Qué es lo que buscas con respecto a este diagnóstico? ¿Qué quieres mejorar o qué va a cambiar en tu persona? Porque también es cierto que con tanta información viene mucha desinformación. Exacto. ¿Qué tan avanzados o avanzadas estamos, o la ciencia qué tan avanzada está? Y desde la parte pública, ¿qué se está haciendo? ¿Estamos a nivel o tenemos retos? Tenemos retos aún. Justo cuando hablamos de la atención terapéutica para autismo en las instancias públicas, pues bueno, tenemos 3 centros en Jalisco, que sería el centro de Zapopan, que dirige Carlos, también tenemos uno en Tlajomulco, y pues nosotros inauguramos en octubre del 2022 al Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual en Guadalajara. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A que todos los días recibimos casos que solicitan de nuestros servicios. Hoy por hoy, en el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual atendemos a 428 personas,
desde los 3 años hasta los 45, sin embargo tenemos una lista de espera de 1.600 personas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es necesario seguir trabajando en conjunto, incluso con asociaciones civiles o instituciones, para poder generar convenios por colaboración, porque la realidad es que el acceso a la terapia no es tan económica. En CADI, por ejemplo, tenemos un estudio sociofamiliar que determina cuánto una familia puede pagar por la terapia, donde el máximo son 150 pesos con cuota A hasta exento. Si lo trasladamos a una realidad de institución privada, pues es un precio pues muy bajo, ¿no? Y creo que también esto es muy importante mencionar, porque no todas las familias pueden incluso costear los traslados. Hoy por hoy, el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual se encuentra en la Colonia La Aurora, en José Gómez de la Cortina 811, y la realidad es que hay familias que en ocasiones vienen de distintas zonas de la zona metropolitana para poder acudir con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos precisamente a qué se está haciendo y esto, ¿no? Las áreas de oportunidad, que es lo más importante. Volvemos. Hablando del espectro autista esta mañana, y yo le pregunto, justo desde el ámbito público, ¿cuáles estas necesidades, que ya me lo dicen en cifras, 1.600 personas en la lista, al menos lo que tiene el DIF Guadalajara, pero tendrán algunas otras exigencias que la misma población que está en el espectro autista les está pidiendo, ¿no, Mireya? Sí, así es. Entre todo lo que también se necesita trabajar en la población está la parte de la inclusión en el área escolar, la inclusión en el área laboral para los adultos. Hay mucha desinformación, sobre todo en estos diferentes contextos, para que las personas que están en el espectro autista puedan ingresar a esos contextos. Actualmente en la escuela vemos también que existe mucho desfase para lograr que los chicos tengan una atención adecuada, una inclusión adecuada al contexto escolar. Muchas veces necesitan maestros o unos monitores escolares para que los ayuden a acoplarse, a integrarse a las actividades escolares. Y no todos los niños y no todos los papás tienen estos recursos. Existen los centros de atención múltiple, que son los CAM, que atienden a población con discapacidad intelectual o con otras discapacidades, pero aún así son insuficientes para lograr que estos chicos tengan esta inclusión, porque no toda la población es población para el CAM. Algunos tienen más habilidades, pueden integrarse al contexto escolar, pero no hay información suficiente para que los maestros puedan incluirlos en estos contextos. Cuando hablan de las atenciones que se prestan, se oye, la verdad, muy bonito, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso a lo mejor para la atención de este espectro? ¿El total de la gente que exige, que pide una atención? ¿O solamente va disminuyendo dependiendo la gravedad o las condiciones, cómo se van complicando dependiendo de la condición? El punto es que por derecho todos debieran tener acceso, por derecho. Sin embargo, hay lo que acaba de decir Mireya, hay circunstancias en donde las escuelas se declaran no capaces para poder atender este tipo de jóvenes. No todas abren las puertas aún. Se supone que sí, pero le dicen, sí puede entrar su niño, pero no tenemos la formación para poderlo atender. Y entonces es una manera pues de invitarlos a que no se queden. La situación con las personas que tienen la condición de autismo, hablando en este momento del aspecto escolar, es que es muy variado. Por la parte cognitiva, por la capacidad para poder aprender, está ahí. Mi experiencia me dice, es nato, independientemente de la gravedad de conductas que esté presentando el niño o la niña. Aquí tenemos por un lado que trabajar para disminuir las conductas que no le permiten acceder a él mismo, acceder a esos aprendizajes por el momento. Por otro lado está la metodología que hay que aplicar para facilitar el acceso a los aprendizajes que queremos. Incluso en niños que han sido en un momento de su vida no verbales y cuando empiezan a hablar, le preguntan a la familia cosas de cuando él no hablaba.
Y la familia se sorprende, pues es que la inteligencia estaba ahí, la memoria estaba ahí, solamente había una situación que no le permitía la comunicación. Y es maravilloso cuando empiezan a hablar, o sea, de verdad que cuando los niños empiezan se sale la primera perla del collar, que empiezan a hablar o a tener conductas de autorregulación, conductas maravillosas, se vienen todas detrás de esas habilidades, se vienen todas una detrás de otra. Sin embargo, por mucho que logre, va a tener una vida que siempre va a requerir acompañamiento, sobre todo porque la parte social se dice en una sola palabra, pero es tan compleja, tan desde lo interno y desde lo que tiene que leer, es una riqueza inacabable, pero sí va a requerir en mayor o menor medida acompañamiento. Ahí me gustaría complementar, ahorita que hablabas de la accesibilidad a los servicios, además de las necesidades de apoyo que puedan presentar en lo individual y de que a lo largo de su vida vayan a requerir algún tipo de apoyo o acompañamiento terapéutico, tenemos el otro lado, que es el lado social, el lado institucional, en donde independientemente del perfil de desarrollo que tengan, sí van a enfrentar mucha exclusión y muchas limitantes, muchas barreras para la participación social, para la participación escolar, que es lo que comentaban hace un momento, para la parte laboral, que también comentaban. Entonces ahí, además de tener barreras digamos, institucionales, metodológicas, estructurales dentro de las instituciones, sobre todo tenemos barreras actitudinales. Y eso es súper importante y me gustaría que también para toda tu audiencia quede esa semilla, pues, de que independientemente de la trinchera en la que nos encontremos, el ser sensibles a las diferencias, el ser sensibles a los apoyos que yo puedo tener, los ajustes que yo puedo hacer en el lugar en donde estoy para dar cabida a esos perfiles de personas diferentes que pueden necesitar más o menor apoyo en distintos procesos de su desarrollo escolar, de su desarrollo laboral, de su participación social. Y particularmente porque en las personas autistas, en la gran mayoría de los perfiles, no hay, digamos, un indicador visible que pueda alertar de alguna condición. Se considera una discapacidad psicosocial o lo que antes se les llamaba discapacidades invisibles, precisamente por eso, porque estamos más acostumbrados a ser sensibles a lo mejor un bastón, una silla de ruedas, unos ojos rasgados. Pero cuando no vemos algo, entonces el juicio social es lo primero que pesa sobre ellos, ¿no? Y sobre las familias también. Entonces son juzgados y excluidos de manera sistemática en distintos ámbitos de su vida. Es que me has complicado el programa porque piensas, número uno, darle a la población que nos ve y nos escucha las herramientas para entender el espectro autista, pero también me estás poniendo en la mesa un problema muy grave que es la discriminación de una u otra forma, con violencia o sin violencia, pero hay una discriminación ahí presente. Por ejemplo, dime qué hacen los municipios con las empresas o el sector empresarial para darle trabajo a estas personas. Bueno, lo primero es vinculación. Hay pero sí lo hacen. Empresas, sí hay programa. Sí, hay programas de vinculación laboral específicamente dirigidos a personas con discapacidad, que también aquí vale la pena recordar que pues la discapacidad a lo mejor para muchas personas lo pueden ver como algo ajeno, pero todos estamos a un segundo de poder adquirir una discapacidad, ¿no? No solamente se nace con ella. Entonces, pues esa sensibilidad debemos de tenerlas todos y todas muy, muy presentes. Entonces sí hay trabajos de vinculación institucional y a veces en algunas ocasiones las empresas nos invitan a hacer diagnósticos de accesibilidad. Entonces acuden grupos multidisciplinarios para evaluar la accesibilidad en la empresa. La accesibilidad no solamente son rampas, como todavía muchas personas creen, sino que precisamente hablamos de barreras no solo físicas, sino actitudinales o barreras cognitivas en todos los procesos que implica participar de una empresa. Hasta dar la bienvenida en un edificio a una persona. Exactamente. ¿Qué hace Guadalajara al respecto?
Justo por el rango de edad que trabajamos desde los 3 a los 45 años, hoy por hoy Guadalajara ofrece talleres prelaborales, justo pensando en adquirir esas habilidades, por ejemplo, en talleres como jarciería, lavandería, huertos, computación, elaboración de piñatas y repostería, buscando en un primer momento que personas de 15 a 45 años puedan acceder a estos servicios por un periodo de 2 años. En este periodo haremos las adecuaciones necesarias para que la persona adquiera la habilidad, por ejemplo, de repostería. Y una vez que termine este curso y adquiera las habilidades necesarias, tenemos el compromiso de vincularlos laboralmente con una empresa a la cual también se le brindará la capacitación. ¿Cuántas empresas en Jalisco dicen yo? Híjole, muy ¿Muchas? pocas. No, muy pocas. Porque implica un gasto. Como bien decía Carlos, no solo son las rampas, sino, por ejemplo, adecuaciones que parecían muy simples para nosotros, ¿no? Como los pictogramas o tener una altura diferente de los muebles. Pues bueno, a veces es un reto para las empresas, pero creo que el punto aquí es seguir trabajando en ello y decir, bueno, aquí está la necesidad, ¿no? Digo, hoy por hoy nosotros en los talleres prelaborales tenemos a estos chicos no solo con autismo, sino con discapacidad intelectual, en donde se pretende que el día de mañana también puedan emprender en casa. ¿Cuántas personas conocemos que lavan o planchan ajeno? Claro. Y desde su hogar pueden emprender, ¿no? A ver, el tema es, yo escucho la palabra discapacidad. ¿Puedo relacionar el espectro autista o todas aquellas condiciones dentro del espectro como una discapacidad? Bueno, en realidad es una condición de vida que sí llega a ser discapacitante, en el sentido de que va a requerir apoyo en mayor o menor medida. Este es un debate bien difícil, porque por un lado tenemos las personas que dicen, es que no es una discapacidad porque yo soy capaz de todo y es una forma distinta de percibir. Y por otro lado tenemos la realidad en el sentido que estás dentro del espectro y hay muchas situaciones a las cuales no tienes acceso. Con respecto precisamente a lo que decía de la accesibilidad de las empresas, aunque no lo creas, la mayoría de empresas que aceptan a las personas con autismo son o porque tienen un hijo o porque tienen un familiar o incluso los mismos papás empiezan a abrir negocios para adecuarlos para poder emplear a sus hijos. Y esto es bonito, pero también nos habla de que hay una necesidad enorme a nivel social de conocer todas las capacidades y todo lo que puede brindar una persona dentro del espectro. También tenemos que ser muy conscientes que la severidad nos va a marcar un poco hacia dónde nos tenemos que dirigir. Si estamos hablando de una severidad en la cual requiere mucho apoyo, tenemos que ser conscientes de que vamos a necesitar una persona como tal, un cuidador, que esté ahí haciéndose cargo y que de repente estas personas se vuelven invisibles. Híjole, entonces me queda claro que a veces la empatía sobre la condición depende de en qué condición se encuentre la sociedad o ese grupo de sociedad. Vámonos a una pausa y regresamos. Estamos hablando del espectro autista. ¿Por qué los mensajes que recibimos la población para entender y conocer el espectro autista es azul? Te pregunto, así directamente, ¿por qué azul? Bueno, eso ya ha cambiado un poco. Azul era el color que lo identificaba, incluso también era muy significativo la pieza del rompecabezas, porque era como, necesitamos buscar esa pieza que nos falta. Ahorita ha habido toda una transformación de eso, ya sobre todo las personas dentro del espectro que tienen una voz, han abogado por cambiar esa perspectiva, ¿no? Y se ha movido mucho el término, no tanto a lo médico, sino a hablar de una neurodivergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es un cerebro que procesa diferente, no quiere decir que mejor o peor que otro, pero simplemente diferente y comprenderlos desde ahí. Entonces, ahorita más bien hablamos de multicolor y el signo ha cambiado al signo infinito, pero todavía es un debate que está dentro de esta área. Ajá, y eso implica también que la gente que está dentro de estas condiciones abonen al avance científico y hacia dónde va Mireya. Pues también tiene, bueno, toda esta
información que está surgiendo, Generándose, ¿no? que se está generando actualmente, también está desde el crecimiento, ¿no? Desde el desarrollo, desde aportar a la intervención temprana, a la intervención oportuna, también como en el desarrollo en los adultos. ¿Por qué? Porque si bien actualmente vemos mucha parte de la condición que vemos mucho en los niños, en las personas adultas, no se habla tanto de esta información. No, justo hablando ahorita de todo lo que ustedes comentan en cuanto a los trabajos, a la inclusión laboral, a la inclusión en otros contextos escolares, cuando hablamos de las personas adultas no tenemos un referente para hablar de autismo. O sea, cómo observamos el autismo en una persona adulta. Y eso es lo que está levantando también muchas voces, porque muchos adultos, muchos jóvenes que ahora tienen esta información, este acceso a la condición, al conocer más a profundidad la condición, están ampliando esta información. Yo como autista me sucede esto, a mí como autista me sucede lo otro. La neurodiversidad está abarcando estas coocurrencias, que no es solamente soy autista, sino también hay déficit de atención, también tengo alguna otra condición como puede ser perdón, se me fue en este momento la palabra, ayúdenos. Pero bueno, Sí, pueden haber déficit de atención, puede haber también epilepsia en otras condiciones, pero hay mucha otra información que también está surgiendo a partir de que ya hay adultos y jóvenes en esta condición, A ver, o sea, necesitan informar. Si en la familia ahorita alguien está detectando, ¿a qué autor puedo yo citar en mi casa o googlear, ¿no? O poner en el buscador para entender un poquito lo que está pasando, no para diagnosticar? Estamos hablando de introducirnos a la información. Estoy hablando de una persona adulta que cree o que piensa y que puede leer a alguien. ¿No es bueno leer un libro? Sí, pero... Bueno, esto ya puede. Hay hay que andar con reservas. cuidado A ver, en el internet. pero la En realidad es que internet, todo mundo googlea y todo mundo va a buscar un libro. Sí. Esa es la verdad. Qué mejor hacerlo que con una persona o un autor que sea confiable, ¿no? Claro. Si me lo permites, en el portal, en la página web de DIF Zapopan, que es www.difzapopan.gov.mx, hay un micrositio de autismo y ahí tenemos un apartado que dice Conoce Más y tenemos algunos sitios, documentos, autores que precisamente los colgamos ahí con esta intención A ver, de repite poder. otra vez la dirección, Es por favor. www.difzapopan.gov.mx/autismo, o pueden elegir el menú de autismo. En la sección Conoce Más, ahí tenemos, digamos, como este primer filtro, precisamente para evitar que algunas familias lleguen a desinformación, que todavía pulula en internet y que lamentablemente es desinformación que puede traer eventualmente consecuencias dañinas. O sea, todavía hay prácticas iatrogénicas que siguen vigentes y que por ahí buscan nichos de oportunidad, sobre todo tratando de abusar de la desesperación de muchas familias. Entonces ahí pueden encontrar como ese primer contacto de información que les puede dar luz sobre algunas características. Son enlaces No, y sabes para quién muy, también, muy para quienes no tienen puntuales. nada que ver con esto y que quieren conocer un poquito más, que es justo lo que hablábamos de la otra parte, la discriminación voluntaria o involuntaria, ¿no? Ustedes, por ejemplo, también tienen la posibilidad de transmitir su conocimiento al resto de la población, por ejemplo, alguna escuela que quiera invitarlas y decir, a ver. Eso nos encanta trabajar con las escuelas, creo que es de los sectores en el que más podemos influir. En primero en los maestros, ¿no? Damos capacitaciones a maestros para que ellos puedan distinguir aquellos signos en la primera infancia o en etapas posteriores, pero que puedan derivarlos, ¿no? No queremos que los maestros diagnostiquen, pero sí que puedan identificarlo. Entonces damos cursos a los maestros para que puedan reconocer esos signos y que puedan ahora sí que derivarlos en el momento oportuno. Y también una parte que es lindísima es trabajar con los mismos alumnos, ¿no? Muchas veces esto se da en salones donde ya hay un pequeño que está integrado dentro del espectro, entonces trabajamos con ellos. Ellos son los mejores para la inclusión, o sea, para ellos no hay barrera, las barreras las ponemos los adultos. Entonces, oye, que ¿por qué mi compañero mueve las manitas así? Ah, porque es la forma en que él se siente más calma. Hay mamás que dicen, no te le acerques porque a lo mejor Sí, hay mamás claro, todavía. las mamás, Fíjate, papás. Los papás sufrimos mucho. Una mamá que tiene un pequeño dentro del espectro me acaba de decir que uno de los momentos que para ella fue como más importantes fue cuando una mamá la invitó a su pequeño a una fiesta y le habló, oye, sé que tu pequeño está dentro del espectro, dime qué puedo hacer en la fiesta de mi hijo para que él esté cómodo. Y para ella significó la vida, o sea, fue tomado en cuenta. Entonces los papás también
somos la población más importante, porque claro que desde ahí empiezan la mala información, la influencia en los pequeños, entonces sí. Dirección, teléfono, ¿cómo nos comunicamos con Blue? Sí, es www.centroblue.com. Bien, y también, por supuesto, Faro de Alejandría, ¿tiene accesibilidad? Sí, bastante. Bueno, estamos cumpliendo 20 años, hemos caminado mucho en el tema con escuelas, damos capacitación a docentes de todos los niveles hasta universidad formamos parte de un movimiento estatal también para promover la inclusión, la cultura de inclusión. Es algo que nos preocupa y nos ocupa bastante. Entonces, sí, también información, como igual que DIF Zapopan, tenemos nuestra página también para tratar de ofrecer este discernimiento a las familias, porque si bien Internet nos ofrece lo más fresco, no necesariamente es lo más confiable. Yo siempre les digo a las familias, vean la fuente, quién es el que está publicando y quién lo avala, porque, bueno, cualquiera puede subir información a Internet hoy en día. Es lo que tenemos para ofertar en cursos a padres también, y recientemente trabajando mucho con jóvenes y adultos con la condición, porque ha sido una parte muy olvidada por todos, ¿no? Nos hemos enfocado mucho a la infancia, porque son las familias que más acuden por información, pero hoy, como decía Mireya, recientemente mucha población ya en edad un poquito mayorcita se están reconociendo con ciertos rasgos y tienen la inquietud de saber si sí o si no. Nosotros trabajamos con unos instrumentos que le llamamos filtro, que es como una para descartar el tema de las sospechas. Si tienes tanta puntuación, entonces sí nos da probablemente y nos vamos al proceso completo del diagnóstico. Yo quiero preguntarte, dime una historia de cuánto ha afectado el no saber que están en el espectro. Un hombre de 40 años, 45, 50, que llega y dice, he sufrido tanto. ¿Qué ha sufrido? Bullying. Mucho bullying, sobre todo en la escuela. La mayor experiencia es en la etapa de secundaria. Ayer atendía a una familia que me decían que el chico llegó hasta 4º grado, ahí le bajaron los pantalones, lo patearon, pero como se rieron, él pensaba que era divertido. Cosas muy, muy fuertes. Sin embargo, hay un rasgo valiosísimo. Ellos no guardan rencor, no, ni mucho menos un día dicen, no sé, me la voy a cobrar. Hay una parte como muy inocente y eso los vuelve muy vulnerables. Son unas personas lindísimas porque tienen un estilo de pensamiento directo, sencillo, tan sencillo que no lo entendemos. Bueno, pues si me decían, ¿no?, que no conocen o no saben por qué, no se explican por qué mienten, ¿no? ¿Qué hace el DIF también para acercarse a mamás, papás, maestros, etcétera, a la población? Justo tenemos abierta pues las solicitudes para capacitación. Si cualquier persona necesita en su población, ya sea laboral o escolar, que brindemos desde sensibilización hasta capacitación en metodologías que se puedan utilizar en la escuela, pueden llamar al 33 38 48 50 00, extensión 63 13, y solicitar el servicio ya de acuerdo a las agendas que tenemos programadas. Afortunadamente CADI cuenta con un auditorio de capacidad para 100 personas en donde podemos recibirlos y brindarles dicha capacitación que necesiten. A ver, Mireya, y si hablamos de medicamentos, digo, para todas, para ti también, Carlos, ¿qué pasa con los medicamentos? Bueno, de acuerdo a cada condición, creo que sí, eso es muy importante, que tienen que acudir a un médico, a un profesional que maneje toda esta información relacionada con el espectro autista, porque hay cantidad de medicamentos, muchísimas combinaciones, pero desde mi experiencia profesional y algo que también les recomiendo mucho a los papás es que si ustedes están en un tratamiento farmacológico, tienen que observar cuáles son las reacciones de sus pequeños. Es muy importante porque ustedes son quienes los conocen y quienes saben realmente cuáles son las reacciones que tienen y qué cambia con la medicación. La medicación no es unitaria, no es única, no es una dosis específica para alguna característica primordial, sino que es importante que si yo estoy observando que este medicamento provoca conductas disruptivas, que se ponga más irritable, entonces acudo con mi médico, tengo esa comunicación y esa información y le digo,
prefiero que cambie de medicamento, me gustaría intentar otra medicación o incluso buscar otra opinión profesional. ¿Quién es el médico? ¿Cuál es la especialidad que atiende? Puede ser desde el neurólogo pediatra hasta el paidopsiquiatra, quienes atienden regularmente este tipo de condiciones. Bien, no todos los casos requieren medicamento, Exactamente. porque No todos ojo, los ¿no? casos. Para que se calme, Sí. no. Eso es un punto súper importante, que no existe un medicamento para el autismo. No todos los perfiles lo requieren y quienes lo requieren no lo van a requerir toda su vida. Y muchas veces ocurre esta dinámica, sobre todo en las escuelas, ¿no? Nos encontramos algunas escuelas que exigen de manera tajante que las niñas, niños o estudiantes con autismo acudan medicados, sin realmente detenernos a analizar cuáles son los signos o cuál es la evaluación que nos indica que podría beneficiarse de esa conducta, más como una necesidad de tenerlo, entre comillas, sedado, y pues bueno, esa es una situación terrible. Entonces vale la pena mucho que se informen y que también las familias sepan, como bien lo comentaban hace un momento, que tienen todo el derecho de informarse bien con su médico por qué se le va a dar el medicamento, para qué, por cuánto tiempo, cuáles son los efectos secundarios, qué esperar y cómo llevar una bitácora de retroalimentación donde todas las áreas en las que participa esta persona puedan estar abonando observaciones para entender si está teniendo éxito y si podemos desvanecer el medicamento. Al regresar hablaremos justo de estas a futuro, ¿no? ¿Cómo vemos el espectro autista a futuro? Al volver. La pregunta, ¿niños o niñas? Y te pregunto, Fernanda, ¿quiénes? ¿Cómo son? ¿En qué persona aparece el espectro autista? Mira, ahorita ahí se fue la estadística. En México, que tenemos más reciente, es 1 de cada 44 niños está dentro del espectro autista, pero en Estados Unidos, donde hay un poco más de posibilidad y estudios, 1 de cada 36 niños está dentro del espectro autista. Entonces, una de las complejidades del autismo es que no sabemos realmente una causa específica, todavía se sigue estudiando y estamos aprendiendo mucho sobre el autismo. Entonces, eso nos deja ahorita mucho camino para seguir avanzando. Pero sí también muchos me preguntan ¿por qué aumenta el autismo? ¿Por qué hay cada vez más casos? Yo creo que una de las principales razones es que habemos más gentes preparadas para identificarlos y eso nos ayuda a tener diagnósticos, sobre todo en los extremos del espectro. Con lo que me dices, todavía me haces confirmar que no es una discapacidad, sí que no conocemos el comportamiento del cerebro. No sé si opinas igual, porque si tú me dices que no hay dentro del cerebro un pedacito que no está funcionando y que no hay conexión, ¿no? Entonces lo entiendo, pero si no lo hay, ¿será que no alcanzamos a percibir el comportamiento humano todavía? Bueno, definitivamente necesitamos investigar muchísimo. Estamos todavía en pañales con respecto al conocimiento que tenemos del espectro autista. Es muy importante seguir investigando. Desgraciadamente, ahorita lo que en México está produciendo de investigación seria con respecto al espectro es mínima. Y precisamente es muy importante que las personas que se encuentran dentro del espectro sí se lleguen a cuestionar con quién acudir cuando hay que buscar atención. Es muy importante que sepan qué tienen que buscar, porque como en todas las áreas hay muchas personas que intentan trabajar con personas de la condición y no tienen la menor idea de cómo hacerlo, y es cuando empiezan a aprovecharse o a lucrar con el dolor y la esperanza de las familias o de las personas que están dentro del espectro autista. Y es muy importante en este caso, por ejemplo, que se den cuenta de que es una persona que tiene los estudios adecuados, que tiene la formación adecuada, que tiene la experiencia suficiente para hacerse cargo de un caso
que nos está presentando en este momento. ¿Blue tiene la posibilidad ahorita de recibir personas para hacer diagnóstico? Totalmente, tanto María Fernanda como yo estamos certificadas para hacer el diagnóstico, pero aparte tenemos ya, bueno, yo tengo 15 años trabajando con personas dentro del espectro, tengo la maestría específicamente en trastornos del espectro autista, y no es fácil hacernos cargo de situaciones que nosotros creemos de repente que pueden ser sencillas de manejar. Ahorita el problema que tenemos muchos, no sé si coincidan mis compañeros, pero los que trabajamos con personas dentro del espectro, es que se están ofreciendo muchas soluciones mágicas. No existen. Que prometen eliminar la condición dentro del espectro. Y esto, desgraciadamente, las personas en su desesperación, sobre todo cuando se encuentran en una situación vulnerable, cuando están recibiendo bullying, cuando están siendo discriminados, si llega alguien y les dice, tómate esto y todo va a ser perfecto, claro que caen. Monse, ¿me puedes repetir nuevamente teléfono, dirección, dónde los podemos localizar? Claro que sí, nosotros estamos ubicadas en José María Heredia 2719, en la colonia Lomas de Guevara. Lo que nosotras hacemos primero es tener una cita para conocer el caso y ver específicamente qué es lo que podemos ofrecer, porque realizar un programa terapéutico es como hacer un traje a la medida. Absolutamente todos son personas, primero, que estar dentro del espectro, con su personalidad, sus gustos, sus necesidades, y también están dentro de un núcleo familiar y en una situación socioeconómica. Lo que nosotros hacemos es detectar qué necesita esta persona en específico y buscar las herramientas necesarias para trabajar con ellos. Cuando yo voy a hacerme un estudio me dicen, vénganse en ayunas. ¿Cómo le hace uno para ir justo a un diagnóstico? No, el diagnóstico primero es el contacto con los familiares, se hace una entrevista clínica para conocer toda la parte del desarrollo de los pequeños, y después ya se hacen las pruebas psicométricas o las diferentes pruebas que se deciden hacer para trabajar con los niños. O sea, principalmente reconoces la historia clínica, antecedentes neonatales, perinatales, para saber si desde ahí pudo haber alguna afectación que también esté impactando desde otra área en la ¿Cuánto tiempo te tardas y qué tipo de disciplinas son las que intervienen en el diagnóstico? ¿Un médico general, un médico especialista, un psicólogo? ¿Quiénes? Para el diagnóstico de autismo sí se recomienda que el primer contacto regularmente se hace con algún neuropediatra, algún pediatra, y de ahí pues ya se derivan a psicólogos, neuropsicólogos o algún otro profesional que esté capacitado para realizar estos diagnósticos. ¿Cuánto dura? Dependiendo, ¿no? Hay desde el neuropediatra pues hace la cita, ¿no? La cita regularmente es 1 o 2 sesiones las que los ven, pero bueno, y entre eso y el tratamiento que realizan, pero específicamente nosotros, bueno, yo como neuropsicóloga, son alrededor de 6, 7 sesiones las que realizamos para la evaluación. Como neuropsicóloga, ¿tú sí ubicas físicamente alguna alteración en la fisionomía de la persona que...? No, visiblemente, como comentaban hace rato, no es una condición visible, o sea, no hay algo. Hay rasgos, síntomas que son característicos de los peques, pero no es como específicamente si tiene aleteo es autista, si no te observa los ojos es autista. No, hay mucho más que observar ahí. Es que me queda claro con eso que no es una cuestión de entrar a un quirófano y pegar o separar o no es. Creo que sería importante mencionar que en el diagnóstico de adultos en ocasiones no contamos con una historia clínica de los familiares, puesto que ya no están. Y esto no limita la evaluación diagnóstica, porque luego se piensa que si no hay informantes de primera infancia, pues bueno, no se puede hacer. Sí se puede realizar, y en ocasiones acudimos a otros familiares, no sé, los tíos, los primos, para que nos puedan dar datos del adulto. El árbol genealógico tan importante. Justo lo que mencionabas es un espectro. No hay que olvidar, este término nos hace referencia a la heterogeneidad. Por eso, lo que compartían las compañeras de Blue, la importancia de personalizar todos los procesos, tanto en la terapia como en el diagnóstico. No hay una cantidad exacta de sesiones porque va a depender de cada caso. Una evaluación diferencial cuando hay sospecha de autismo es una evaluación del desarrollo, es decir, uno tiene que observar todo el desarrollo para descartar algunas otras condiciones, y en ese sentido el criterio va a ser la suficiencia de información. Puede tomar pocas sesiones, muchas sesiones, dependiendo de cada caso. No hay que olvidar que no va a haber 2 personas autistas iguales. Y como lo decía, no podemos aislar estas características y decir, sí, el aleteo es autismo.
No es así, es más complejo y me sumo al llamado que hacían hace un momento para que las familias sean muy cuidadosas, muy observadoras, muy preguntonas y que realmente puedan acudir a espacios especializados y que tengan mucho cuidado con quien les hable de curas mágicas rápidas. El camino no es sencillo ni rápido, pero hay instituciones en el sector privado, en el sector público, a las cuales pueden acercarse. Bueno, yo no quiero dejar de mencionar toda la parte familiar, que es bien importante. De repente la dejamos a un lado, ¿no? Como que parece que cuando hay un diagnóstico atienden al pequeño, entre más pronto mejor, terapias de una, terapia de otra, y no nos damos cuenta que la familia también vive un duelo, ¿no? Ahí nuestra intervención la hemos enfocado mucho en Blue, en las familias, en acompañarlos, incluso a los hermanos, ¿no? Para ellos es un proceso. Ha habido hermanos que nos llegan a decir, es que yo quiero ser autista porque veo toda la atención que recibe mi hermano, ¿no? Entonces hay que, también creo que como instituciones estamos poniendo mucho el foco en las familias, de acompañarlos en ese duelo, en cambiar las expectativas, en la aceptación. Fíjate que uno de nuestros retos es que los papás acepten el diagnóstico, porque de repente, como hay tanta información, hay otro profesional que le dice, no, es solo un retraso del lenguaje, y los papás prefieren seguir esa atención a decir es autista, porque para ellos es más complejo. Entonces dejo al médico que me dijo autismo porque... Es más fácil trabajar solo el lenguaje. Sí, porque lo tengo identificado. Exacto. Creo que también sería muy importante mencionar que la terapia no se queda en el consultorio con nosotros, ¿no? Porque de repente los papás a veces pueden pensar que lo llevan 1 o 2 veces por semana a atención y es lo único que se necesita. Sumamos a la familia, ¿no? Como mencionabas. Es muy importante que como profesionales podamos compartir con los familiares qué estamos haciendo con ellos en la atención terapéutica, por ejemplo, para desarrollar la comunicación, para que estos chicos generen oportunidades no solo en el consultorio, sino también en casa y en cualquier ambiente donde se desarrollen, y esto realmente sea una generalización de los aprendizajes y que no solo se quede en los consultorios. A ver, les voy a preguntar y rapidísimo porque tenemos 2 minutos. Si tuvieras una cartita para el Niño Dios o Reyes Magos, ¿qué quieres? ¿Qué pedirías ahorita, Erendira? Pediría que las familias se enfoquen mucho en observar, siempre observar. Hay algunos rasgos que pueden caer dentro de lo normal en cualquier otro niño, pero hay unos rasgos que no. Las familias suelen, por naturaleza, tratar de no ver lo que no está regular, porque nadie esperamos esa sorpresita, dado que es una condición que no se mira. Entonces, a veces nos tardamos, perdemos tiempo, como ya se dijo aquí, y el tiempo es muy valioso. ¿Quién quiere hacer otra cartita? A ver. Más centros para atención a autismo públicos. Inversión. Sí. Yo quisiera pedir colaboración interinstitucional. De pronto el 2 de abril todos suben sus imágenes apoyando, pero bueno, más que apoyar te digo que las redes desde ahí, hace falta todavía mucha colaboración interinstitucional entre los sectores, ¿no? El sector educativo, la Secretaría de Salud, el sector laboral, tanto público como privado. Realmente necesitamos trabajar más en conjunto y por último, en general a la sociedad, pues perderle el miedo a lo diferente. Sobre todo eso, que todos somos individuos, todos requerimos respeto, infórmense y dense cuenta de que en realidad la ganancia de la inclusión es para ustedes. A ver, alguien que me conteste, ¿es más en niños? ¿Se ve más en niños, en el género masculino que femenino? Sí. Sí, ¿En qué porcentaje? Bueno, lo que pasa es que antes se catalogaba de 4 a 1, pero actualmente ha cambiado la cifra porque las manifestaciones en las niñas son muy distintas y se esperaba que fueran similares. Bien, pues les agradezco, de verdad que aprendí mucho esta mañana. María Sen, muchísimas gracias. Mireya, por supuesto, Erendira, gracias. María Fernanda, Livier, Montserrat, Monse, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Cuando yo le digo que investigue, hay que saber investigar, también informarnos y posteriormente tener el mejor diagnóstico con los mejores profesionales en el ámbito público o privado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga excelente domingo.